Bueno, como les decía, esta filosofía greco-romana, sobre todo romana, y eso implica algo muy interesante para nosotros que estamos en la modernidad, en el siglo XXI, y es que los romanos eran eminentemente prácticos. Ellos son los creadores del derecho romano. El derecho romano es la base del derecho civil que tienen varios países hispanoamericanos, partiendo por Francia. El Código Napoleónico se inspiró en el derecho romano, y esto se extendió a toda Latinoamérica, e incluso hay algunos estados de Estados Unidos que también se basan en este derecho romano, como el estado de Luisiana, que inicialmente era un estado de origen francés y que, bueno, siguió esta tendencia. El estoicismo es una filosofía absolutamente práctica en el aspecto ético. El estoicismo trató sobre la lógica, también trató sobre la metafísica y la física, pero se lo conoce sobre todo por sus aspectos éticos. ¿Y cuál es el aspecto ético? Ellos desarrollaron lo que podría denominarse el primer manual de autoayuda de la humanidad desde que tenemos nosotros conocimiento. Hay que ubicarse un poquito en la filosofía. Tenemos primero a Sócrates, Platón, Aristóteles, y después viene el periodo que se llama periodo de decadencia helenístico. Y en ese periodo de decadencia surgieron varias escuelas, como el escepticismo, como el epicureísmo, como la escuela de los cínicos, y tenemos el estoicismo. Se denomina estoicismo porque los filósofos que se agrupaban a enseñar estos principios se ubicaban en la stoa, o un pórtico que estaba en el ágora. El ágora era como la plaza de armas de Chile, por así decirlo. Es decir, enseñaban filosofía abierta a quien los quisiera escuchar. Y por lo mismo nosotros hemos querido formar esta escuela de filosofía estoica y hacer estas clases vía online para que lleguen a todas las personas sin distinguir si tienen preparación filosófica o no tienen preparación filosófica, porque es una filosofía que nos ayuda a todos a enfrentar de mejor manera los problemas de la vida, las adversidades. Todos podemos tener problemas, de hecho todos los seres humanos tenemos problemas, no importa que sea Bill Gates, o sea, el mendigo más pobre que pueda existir en el planeta. Todos tenemos infortunios o vivimos infortunios, y lo que nos enseña el estoicismo es de qué manera enfrentar estos problemas para tener una vida más serena, una vida feliz. Los principios que más se conocen del estoicismo es el objetivo o virtud que se quiere alcanzar. La ataraxia, que se traduce generalmente del griego como imperturbabilidad, es decir, que frente a las adversidades nos comportemos de manera imperturbable, que no nos angustiemos, no nos preocupemos, no lloremos, no estemos gimiendo, no estemos reclamando ante el mundo, ante la divinidad por aquellas cosas que nos pasan. Por otro lado tenemos la apatia o apacía, que de ahí deriva el vocablo en castellano apatía, pero que no significa apatía en el sentido de indiferencia, que es el concepto que tenemos en castellano, sino que la apatía viene a ser serenidad. Entonces tenemos por un lado la imperturbabilidad y por otro lado la serenidad. También hay otro concepto que tienen los estoicos, que es la eupatía, que significa el sentimiento de benevolencia. Y ese sentimiento de benevolencia es lo que nos va a permitir también ser empáticos con las demás personas, con nuestros semejantes, y de esa manera poder tener una vida más apacible, más llevadera. Para introducir los conceptos que vamos a hablar hoy de estoicismo, voy a referirme a dos conceptos previos. Uno, ¿qué es el concepto de divinidad para el estoicismo? Si ustedes han leído algo de los estoicos modernos, como a Máximo Pigliucci, él, si bien es un estoico, se declara ateo. Y es una cosa bastante rara, porque el estoicismo se basa esencialmente en la creencia en la divinidad. Por lo tanto,
para entender este concepto filosófico y entender lo que nos pasa en cuanto a los infortunios y las situaciones por las cuales nos vemos más afectados en la vida, tenemos que entender cuál es el concepto de lo divino, porque tal como desarrollaremos en esta clase, muchas de las cosas que nos pasan, o prácticamente todas las cosas que nos pasan, de acuerdo al concepto estoico, ha sido dispuesto por la divinidad como si fuera una clase particular para cada uno de nosotros. Antes de entrar a este módulo con ustedes, yo conversaba con una persona que estaba muy afligida por un tema de herencia. Bueno, algunos de ustedes ya me conocen, yo soy abogado de profesión, además de doctor en filosofía, entonces me dedico al área jurídica. Y me preguntaba por un tema de herencia, sentía una tremenda injusticia, entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué crees tú que no tienes ese dinero que tanto ansías de esta herencia en este momento? ¿Por qué Dios no quiere que tú tengas ese dinero hoy? ¿Qué es lo que tú tienes que aprender de ello? Obviamente mi clienta es una mujer cristiana y creyente, o si no yo no le haría esa pregunta. Entonces decía, no, es que Dios no se mete en eso, no tiene injerencia, perdón, respecto a las cosas humanas. Bueno, para el estoicismo sí. No estoy tan seguro si para el cristianismo todo lo que nos sucede es obra de la divinidad. Yo creo que sí. En el catecismo cristiano está el concepto de la divina providencia. Entonces no es un concepto que sea tan ajeno a lo que ven los estoicos. Pero los estoicos son bastante prácticos y ellos tienen una visión de Dios muy evidente, muy material, porque dicen que el logos, ese concepto griego de lo que es la inteligencia, de lo que es el lenguaje, de lo que constituye el canal en virtud del cual nosotros podemos aprehender la realidad y entender la realidad, es Dios. Entonces, para los estoicos, Dios se manifiesta en la célula, Dios se manifiesta en las plantas, Dios se manifiesta en el universo completo, en su materia, en las fuerzas que entran en fusión, donde hay leyes. En la ley de gravitación hay inteligencia, en las leyes de la termodinámica hay inteligencia, hay información, hay una comunicación o un enlace entre partículas que tienen sentido para darle una coherencia, una armonía, y por lo tanto donde hay cosmos, que significa orden, allí está Dios. De hecho, para los estoicos, dicen que Dios tiene una vestimenta, y esa vestimenta es el universo. En ese sentido, entonces, el estoicismo es panteísta. En todo se encuentra Dios, en todo aspecto del universo, hasta el último rincón, está Dios en la manifestación de su inteligencia. Y para los estoicos, Dios está dentro nuestro también, en nuestra propia alma. Por lo tanto, cuando podemos comunicarnos piadosamente con la divinidad, lo podemos hacer a través de nuestro propio diálogo interior. Ese es el primer punto antes de pasar ya al análisis de los textos estoicos. El segundo punto que quiero analizar con ustedes es el concepto de opinión o juicio, que esto va a ser tremendamente relevante para entender el concepto del estoicismo. La filosofía moderna, en específico la filosofía del lenguaje, que nace a principios del siglo XX, surge con Wittgenstein, específicamente lo que se denomina el segundo Wittgenstein, a través de su tratado filosófico, se empieza a preguntar cuál es la unidad o el átomo o el núcleo de la filosofía. Y él empieza a intuir que esto se trata del lenguaje mismo que tiene el ser humano. Y por eso él va a concluir que la filosofía son juegos de lenguaje. Con Wittgenstein surge Austin en Inglaterra y en Estados Unidos John Searle. Y ambos desarrollan, primero Austin, que se le conoce por un libro que se llama Cómo hacer cosas con las palabras, el concepto de acto de habla. Y posteriormente John Searle lo desarrolla magníficamente en su libro que tiene ese mismo título.
¿En qué consisten estos actos de habla? ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Cada vez que nosotros hablamos, hacemos cosas. Cada vez que decimos, hacemos cosas. Todo nuestro mundo social está rodeado de lenguaje. Por lo tanto, entender cuál es la estructura básica del lenguaje nos ayuda a comprender la realidad. Yo no puedo saber que este vaso que tengo aquí es un vaso si es que no percibo la materialidad de este vidrio, pero además si no le asigno un concepto, el concepto de vaso, que como nosotros somos hablantes hispanoamericanos y hablamos castellano, sabemos que si decimos vaso es este objeto que tengo yo aquí frente a mí. Si fuéramos norteamericanos, a lo mejor diría glass, o si fuera alemán, diría de otra manera, y en chino de distintas maneras. Pero el lenguaje es lo que nos une. Y dentro del lenguaje hay ciertas categorías. Yo voy a hacer dos distinciones que son las básicas para entender el estoicismo. La teoría pragmadialéctica de Van Emmeren y Rob Grotendorf, que es la más moderna en materia de análisis de argumento y análisis de lenguaje, nos habla de que hay algo que se llama el acto asertivo. El acto asertivo consiste en describir la realidad, descripciones de la realidad. Entonces, nuevamente me fijo en mi vaso y yo digo, tengo en mi mano un vaso con Canada Dry, para que no vayan a pensar que es whisky o alguna otra cosa. Canada Dry, pura y simple. Ese es el acto asertivo. Estoy describiendo la realidad. Ahora, voy a decir otra cosa. Acabo de tomar esta Canada Dry y la encuentro está un poco tibia. Y no está tan rica como yo esperaba que estuviera. Allí ya no estoy haciendo un acto de habla asertivo, viene asertivo de aserción, de descripción de la realidad, sino que estoy realizando un acto de habla evaluativo o judicativo. No voy a complicar con palabras tan técnicas, pero estoy haciendo una evaluación. A mí no me parece tan rica la Canada Dry. Si Teresa o Gabriel tomaran mi vaso, a lo mejor dirían, este caballero, señor Chilling, es muy regodión porque está exquisita la Canada Dry, no sé quién encuentra de malo. O preferirían a lo mejor una Coca-Cola o lo cambiarían por un vaso de jugo, no sé. El acto de habla evaluativo entonces no describe la realidad, sino que da una evaluación de la realidad. El problema con estos actos de habla y los problemas filosóficos que traen son los siguientes. Si yo dijera que en mi curso hay hombres y mujeres, simplemente necesito testigos para que me reafirmen de que hay hombres y mujeres. Pero, ¿qué tipo de testigo podría tener yo para que me digan que este vaso de Canada Dry está tibio o no está tan rico? Digamos que está, que no, más allá de lo tibio alguien podría medirlo, podría tener un científico que midiera y dijera efectivamente no está a 20 grados, sino que está a 25 grados y está tibio. Pero que diga que está rico o no está rico. ¿Qué testigo me sirve para eso? ¿Qué perito científico me sirve para eso? Nadie. Yo puedo decir, hay hombres y mujeres en esta sala. Ya, perfecto, hay hombres y mujeres. Si digo, hay algunos hombres elegantes y unas mujeres muy hermosas. Escucha, ¿cómo vamos a hacer esa distinción? ¿Vamos a traer un jurado, concurso de belleza o un especialista en ropa para que diga si están elegantes o no? Ese es el problema del acto de habla evaluativo, cómo evaluamos las cosas, cómo las juzgamos. Y esto va a ser tremendamente relevante para los estoicos. Tal como vamos a ver en pocos minutos más, todos nuestros problemas, toda nuestra vida pasa por el sedazo de los actos evaluativos. Entonces podemos decir, sí, como decía mi clienta, no me entregan la herencia, eso es terrible, lo califica de terrible. Pero podríamos decir, ¿eso es realmente terrible? Si ponemos del 1 al 10 y dejamos terrible, por ejemplo, el vivir en un campo de concentración nazi, y ponemos en el número 1 que la bebida no está tan rica como yo esperaba, el no recibir la herencia ya no está en el 10, y tampoco está en el 1, a lo mejor está en el 3 o en el 4. Y esas son las evaluaciones que hacemos nosotros. En la clase pasada hablamos de una fórmula que nos da
terapia basada en la lógica del filósofo norteamericano Elliot D. Cohen, que dice que la emoción se compone de dos elementos. El objeto intencional, es decir, el hecho que contiene aquello por lo cual me estoy emocionando, y además el rating o la calificación que yo le doy. Cada vez que yo tengo una emoción, hacemos un juicio, un acto de habla evaluativo. Estamos juzgando la realidad. Dicho eso, voy a analizar entonces los textos estoicos que tengo para hoy. Voy a ver si puedo compartir pantalla, sería ideal. Ahí está. Nosotros vamos a partir por el 6 porque ya habíamos analizado anteriormente lo otro. Voy a ver si esto lo puedo correr. Sí, lo puedo correr. Perfecto. Vamos a partir por el punto 6. Dice, ¿cómo actúa el hombre infeliz? Vive perturbado y preocupado. Reclama a la vida o a Dios por los infortunios que le acaecen. Se frustra porque sus deseos no se hacen realidad. Considera enemigos a quienes obstaculizan su camino. Odia, se irrita, se exaspera. Estas son palabras de Epicteto, el filósofo greco-romano. Él era un esclavo griego que fue llevado como esclavo a Roma, así que participa de esas dos culturas. Tenemos entonces preocupación y perturbación. Acá nos habla del reclamo a la vida o a Dios. Muchas veces cuando nosotros estamos perturbados, preocupados por los problemas, reclamamos. La culpa la tiene el gobierno, que no tiene idea de lo que hace. La gente es tremendamente injusta. Mi ex señora no tiene ninguna empatía conmigo y por eso no me entrega los niños cuando debería entregármelos. Mi jefe no me comprende, me explota. Y entonces reclamamos a otros. Empezamos a considerar enemigos a personas que están en mi camino. O reclamamos a Dios, pero ¿cómo Dios va a permitir eso? ¿Por qué quiso que se fuera mi padre, siendo que yo me llevaba tan bien con él y era un hombre joven, todavía fuerte? ¿Por qué se tuvo que enfermar y morir justo en este momento? Entonces, las preguntas las vamos a hacer al final, Gabriel. Vamos a hacer la exposición y ahí... Muchos amigos, mucha gente que conozco que piensa lo mismo. Ah, ya, fantástico, fantástico. Pero al final vamos a hacer la dinámica. Después tenemos la frustración de los deseos. Dice, se frustra porque sus deseos no se hacen realidad. Acá hay un vaso comunicante tremendamente importante entre el estoicismo y el budismo. Porque el budismo dice que la fuente de nuestra infelicidad se da por dos grandes motivos. Uno, porque tenemos deseos que no se cumplen, y por otro lado, porque experimentamos situaciones negativas. Ahora, la pregunta del millón, que nos dice el budismo, es, ¿existe alguna posibilidad, alguna mínima posibilidad de que alguna persona en algún momento de la historia de la humanidad se le cumplan todos sus deseos? ¿Existe la posibilidad de que alguna persona, cualquiera sea su estrato social, su riqueza, su poder, no pase por situaciones desagradables? La respuesta es evidente, no. Siempre tendremos deseos que no se hacen realidad, siempre viviremos situaciones desagradables que no queremos estar allí. Entonces, el estoicismo nos habla de eso. ¿Cómo actúa el hombre infeliz? Vive perturbado y preocupado. Entonces, la respuesta que da el estoicismo no es una respuesta mágica. Acá no queremos magia. Esto no es una clase de misticismo, del secreto, de que si tú piensas en positivo, entonces el universo conspira a tu favor y se transforma la vida y empiezan a pasarte cosas buenas. No, el estoicismo es muy realista. Y dice, ¿cómo debemos actuar cuando los deseos no se hacen realidad o cuando nuestros enemigos obstaculizan nuestro camino? ¿Y qué nos dice? Tenemos dos formas, dos alternativas. O nos ponemos a llorar, nos irritamos, nos angustiamos, o bien
tenemos una actitud serena. Pero además nos va a decir el estoicismo que estos enemigos no son nuestros enemigos. Ese jefe que a ti te cae tan mal, esa ex señora o ex marido que te hace la vida imposible, no son tus enemigos. ¿Quiénes son entonces? Para el estoicismo dice, son tus compañeros de gimnasio. Es como si tú estuvieras en clases de boxeo o de un arte marcial. Para los estoicos hablan del pugilato, así que es lo más cercano al boxeo. Si yo estoy entrenando con Gabriel y nos estamos golpeando mutuamente porque estamos en clases de box, si él me pasa a llevar y me pega un poco en la cara, no me enojo, no voy a considerar que Gabriel Ferrer ha querido golpearme a propósito para herirme, simplemente estamos entrenándonos mutuamente. Dicen los estoicos, en la vida, todos estos enemigos que se te ponen en tu camino son tus sparring. En el fondo te están entrenando para superarte y para superar tu virtud y para ser cada día mejor. Como dicen los estoicos, la divinidad quiere que tú te conviertas en un atleta olímpico. Te pone todos estos problemas en la vida para que tú seas fuerte, para que seas un atleta, para que salgas adelante. ¿Cuál es el antídoto que nos brinda Epicteto? Hasta yo caigo en la esdrujulización de su nombre. ¿Cuál es el antídoto que nos brinda Epicteto para vivir la vida más tranquila? Cuando distingues que lo que no depende de nuestra voluntad es ajeno, nunca nadie te obligará, nadie te estorbará, no harás reproches a nadie, no irás con reclamaciones a nadie, no harás ni una sola cosa contra tu voluntad, no tendrás enemigos, nadie te perjudicará, ni nada perjudicial te sucederá. Miren la promesa del estoicismo, no serás obligado, no serás estorbado, no harás reproches, no irás contra tu voluntad, no tendrás enemigos, no te perjudicarán, nada perjudicial te sucederá. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Qué es lo que no depende de nuestra voluntad y qué es ajeno a nuestra voluntad? Acá hay un concepto básico del estoicismo que habla acerca de las representaciones. Las representaciones en griego se llaman fantasía. Acá tengo que hacer un pequeño análisis filosófico. A lo mejor ustedes en clase de filosofía tuvieron algo que se llamaba teoría del conocimiento. Entonces la teoría del conocimiento dice que hay un sujeto, un objeto y el conocimiento que está entre medio. Es decir, nuevamente, vuelvo a mi vaso. Mi vaso es un objeto exterior a mí, exterior a Mario Schilling. ¿Cómo sé yo que este vaso es un vaso? Porque tengo representaciones mentales, porque en mi mente se produce algo que dice, esto es un vaso, que genera un concepto y ese concepto se internaliza y yo entiendo que esto es un vaso y no un perro, por ejemplo. Si todo depende de mis representaciones, y aquí va a trabajar con fuerza el estoicismo, depende de mí que yo considere este vaso como un vaso de bebida rico o que lo considere un vaso de bebida malo. La evaluación, el elemento evaluativo de ese objeto. Entonces dice, cuando distingues lo que no depende de nuestra voluntad, ¿qué es lo que no depende de nuestra voluntad? Lo que pasa en el exterior. No depende de mi voluntad si este vaso me lo roban, por ejemplo. Eso es una situación ajena. Pero ¿qué depende de mi voluntad? Depende de mi voluntad si yo me aflijo porque me lo robaron, si lloro porque me lo robaron, o simplemente sonrío y digo, qué bien por el ladrón, va a disfrutar de un excelente vaso de ahora en adelante. La base de la felicidad estoica está justamente en mis propias representaciones, en cómo yo tengo una actitud positiva o constructiva respecto de lo que me está pasando. El punto 8 nos va a hablar del verdadero mal del infortunio. Es cierto que te indignas y te lamentas de cualquier infortunio sin darte cuenta de que estos accidentes no existe otro mal que indignarse y lamentarse. Dice Séneca, si me preguntas te diré que el único infortunio para el hombre es el de creer que en la naturaleza exista alguna cosa que constituya para él infortunio.
No me soportaré el día en que no pueda soportar un infortunio, reza el filósofo romano. Tengo mala salud, es una parte de mi destino. Las deudas me angustian, la casa se ha desplomado con estrépito, pérdidas, heridas, fatigas, temores se han precipitado sobre mí. Estos accidentes deben suceder, pero es decir poco. Deben suceder. Tales infortunios acontecen por decreto, no por causalidad. En todos estos sucesos que parecen adversos y penosos, imponte esta conducta. No obedezcas a Dios, sino consciente con Él. Secúndalo gustosamente y no por necesidad. Ningún revés te sobrevendrá jamás que lo asumas con tristeza, con rostro enojado. Ningún tributo pagarás contrariado. Todos los infortunios ante los cuales gemimos, por los cuales nos atemorizamos, son tributos a la vida. No esperes ni pidas verte libre de ellos. Aquí hay un concepto que es muy interesante. Los accidentes deben suceder, acontecen por decreto, pero dice consciente con Dios. Acá hay un concepto piadoso que va más allá de lo que normalmente hemos aprendido del cristianismo, del judaísmo. Generalmente nos han enseñado que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero el estoicismo va un poquito más allá y dice, tienes que amar lo que decidió Dios para ti. Es decir, aquel infortunio que estás viviendo lo puso la divinidad para ti. Y ese infortunio que te puso para ti, no solo tienes que aceptarlo, sino que tienes que amarlo, tienes que obedecerlo, decir, y como vamos a ver más adelante, los estoicos dicen, tienes que agradecerlo. Y la única manera de comprender el infortunio que te está pasando, de acuerdo a la filosofía estoica, es entender por qué la divinidad te puso ese infortunio para ti. ¿Qué es lo que tienes que agradecer de ello? ¿Qué es lo que tienes que comprender de ello? A lo mejor es difícil a una persona que está recién separándose, que ha perdido a su familia, que su señora lo abandonó. Imagínense, y esto nos ayuda para que podamos ayudar a otros, que es la esencia del estoicismo, que allí está la gracia de esta filosofía. Si llega un hijo tuyo y te dice, mi señora me abandonó, estoy triste por eso, y yo le pregunto a ese hijo, tú le preguntas a ese hijo, ¿por qué tienes que agradecer a la divinidad que te quitó a esa mujer? ¿Cómo? ¿Cómo voy a agradecer eso si me está doliendo tanto? ¿Por qué tienes que dar gracias? ¿Por qué eso te aconteció? ¿Qué es lo que debes aprender de ello? Entonces, cuando yo agradezco mi infortunio, hago un cambio en mi representación, nuevamente lo que hablábamos antes, la evaluación cambia, porque ahora estoy agradeciendo lo malo que me está pasando, doy gracias porque me lo han puesto a mí, precisamente para mí, para que yo aprenda. Entonces, cuando yo agradezco, ya cambia mi emoción. Esto lo vimos en la primera clase, la emoción es igual al objeto intencional más el rating. Es decir, cambia el rating, ya no es oh, esta mujer desgraciada, qué injusta, yo que le di tanto, que viajé con ella, que le di todo lo que quiso, que estuve cuando su padre estuvo mal económicamente y ahora me paga de esta manera. Ahora no, en vez de reclamar, cambiamos el reclamo, la queja, por el agradecimiento. Y agradecimiento a la decisión que tomó la divinidad. Entonces, eso ya empieza a bajarme la ansiedad, me baja la angustia y la emoción se transforma de una emoción negativa en una emoción positiva, en una emoción abierta a entender que lo que me está ocurriendo tiene alguna enseñanza. Vamos al punto 9. Vivir es un asunto de soldados, y acá está la virtud estoica, el coraje. Vivir es un asunto de soldados. De ahí que los que están en continuo movimiento, que van de arriba y abajo, superando fatigas y dificultades y arrostran campañas peligrosísimas, son los soldados valerosos, la flor innata del campamento. Acá entonces está el concepto estoico de que la vida es un campo de guerra. La vida es un campo de guerra. No estamos aquí, y acá les tengo una noticia severa de los estoicos. Dice, no estamos en la vida para ser felices.
Si estuviéramos en la vida para ser felices, esto sería distinto. Nuestra vida sería como vivir en un parque de diversiones, donde estaríamos constantemente en adrenalina, en placeres, en disfrute, haciendo distintas cosas para estimular nuestros placeres y nuestros goces en forma constante y sin dolor y sin incomodidad. No, acá les tengo una mala noticia. Eso no es así. Hay muchos psicólogos, muchas frases de algunos gurúes que dicen, estás en la vida para ser feliz. No estás en la vida para ser feliz de acuerdo a los estoicos. Acá estás como un soldado para enfrentar las dificultades, salir adelante y fortalecerte en la virtud. Y fortaleciéndote en la virtud, en el coraje, en la valentía, en la justicia, en la templanza, vas a lograr la ataraxia y la apatía. Vas a lograr la serenidad e imperturbabilidad. Y con esa serenidad e imperturbabilidad vamos a estar mucho más abiertos a ser felices. Ese concepto de felicidad que dicen los griegos, eudaimonía, que es un daimon bueno, tener esa posesión, estar poseído por ese demonio, pero un demonio bueno. Sería algo así como estar poseído por un ángel. Esa es la verdadera felicidad. Punto 10. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a una situación difícil? Las cosas no son buenas ni malas. Nosotros las juzgamos opinión. Cuando te enfrentas a una situación difícil, recuerda que las cosas no son ni buenas ni malas. Ya vimos, este vaso de bebida no es ni bueno ni malo. Yo lo puedo juzgar como bueno, yo lo puedo juzgar como malo, tú lo puedes juzgar de una manera distinta. Somos nosotros quienes la juzgamos de esa manera. Epicteto dice, eres una representación y no en absoluto lo representado. La representación, nuevamente, yo tengo esta visión, este tacto, me hago una representación de mi bebida, pero no es lo representado. Podemos nosotros decir, eres una mera opinión, pero en sí misma no eres lo opinable. Hay muerte, pero ella no es ni buena ni mala en sí misma. Es parte de la naturaleza y los seres vivos morimos. Hay desempleo, pero ello en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es un fenómeno de la economía. Y gracias a que hubo antes un puesto disponible, un desempleo de otra persona, tú ocupaste ese puesto. Hay rupturas matrimoniales, pero el amor también puede acabarse y tú puedes enamorarte de alguien que tuvo una relación anterior. Cuando le digas en la cara, vamos a ver ahora cómo se pone a prueba la adversidad. Cuando le digas en la cara la adversidad, eres una representación y no lo representado, ponla a prueba preguntando si aquello que está sucediendo depende de tu voluntad o es una cosa ajena. Y si pertenece a esta última categoría, dile como Epicteto, no tiene que ver conmigo. Acá, señores y señoras, está la clave del estoicismo. Yo hago una separación. ¿De qué depende las cosas? ¿De qué depende de mí? ¿Qué administración tengo yo frente a la vida? Lo único que puedo administrar son mis opiniones. Puedo al administrar mis opiniones, administro mis emociones. Pero el resto yo no lo puedo administrar. No tengo idea si me van a atropellar el día de mañana, yo no sé cómo me irá en el trabajo a futuro, no sé si mi vida amorosa mejorará o empeorará, no tengo idea si me voy a enfermar de COVID o no me voy a enfermar de COVID, o si mi salud va a estar bien o si me va a venir un cáncer repentino. No, eso no depende de mí, esa administración no está en mí, esa administración está en la divinidad, pero no está en mí, es ajeno. Entonces no tiene que ver conmigo. Entonces cuando te pasen cosas malas, Epicteto dice, bueno, ¿de qué cosa depende de ti? Oye, es que te llegó una demanda. ¿Vas a llorar porque te llegó la demanda o vas a sonreír o vas a tener serenidad frente a esa? Tener serenidad, reír o tener tranquilidad depende de mí. Que gane la demanda no depende de mí. Depende de un tercero, depende de un juez. Por lo tanto, no tiene que ver conmigo. Y esto nos ayuda a despreocuparnos de las cosas que no tienen control sobre mí. Solamente tengo que ver qué es lo que tengo control. Claro, yo tengo control para contratar a un abogado y que me defienda. Tengo control de hinchar al abogado para que no se le pasen los plazos y para que responda a tiempo.
Eso sí, pero la decisión del juez no. Tengo una enfermedad, ¿de qué depende de mí? Depende de que yo elija un buen médico. Eso depende de mí. Ahora, si el médico se equivocó, eso no depende de mí, no tiene que ver conmigo. Entonces, la separación de lo que depende de mí, de lo que yo tengo control, de aquello que no tengo control, es la base para tener serenidad frente a las situaciones de adversidad en la vida. Respecto a las representaciones, el oro no es bello por sí mismo. Tus representaciones hacen que se vea bello. Dice Epicteto que ni la gramática ni la música te dice que debes escribir una carta o cantar una determinada melodía, pero la facultad racional es la única que es capaz de reflexionar sobre sí misma. Las cosas externas como el oro no te indican que es bello por sí mismo, sino que la facultad racional lo hace a través de la capacidad de servirnos de representaciones. Por eso, no es la demanda que te llegó la que es negativa, no es la enfermedad que te llegó la que es negativa. Empieza a despreciar aquellas cosas y vas a ver cómo cambia la actitud frente que empezamos a tener respecto de esas cosas. ¿Me quieren demandar? Bueno, que me demanden. ¿Se quieren quedar con mi plata? Que se queden con mi plata. Tanto desde enfrente a eso, voy a tener un problema de salud, bueno, me voy a morir, todos nos vamos a morir, pues qué tanta cosa. Ese es un pensamiento estoico llevado al extremo. Obviamente que para nosotros nos resulta difícil tener una serenidad frente a eso. Pero cuando empezamos a racionalizarlo, porque tenemos una facultad racional, porque somos logón, somos animales racionales, tenemos que usar entonces esta capacidad racional para decir, a ver, ¿qué está dentro de mi control? Defenderme. ¿Qué está dentro de mi control? Contratar un doctor, hacerme los exámenes, tomarme los medicamentos. Ok, eso está en mi control, eso está en mi control. ¿Qué está fuera de mi control? Que me enferme más, que me muera, que me rematen mis bienes. Bueno, si así, los estoicos dicen, si te van a rematar los bienes, es tu destino. Y si la divinidad sí lo quiso, volvemos al punto anterior, agradécele. Dale gracias que te quitaron la casa. Ah, ustedes son unos locos, van a decir, ¿cómo un estoico va a hacer una cosa así? Da las gracias a la divinidad que te quitaron la casa. Sí, así dice el estoicismo. Por algo te la quitaron. ¿Qué es lo que te quiere enseñar Dios con eso? Y en eso se parece el estoicismo al budismo, en desapegarse frente a las cosas, desapegarse frente a los bienes, frente al prestigio, frente a la salud, frente a la vida, porque todo es efímero, todo va a morir, y morimos muchas veces. Los bienes materiales mueren, nosotros morimos, todo es transitorio, vivimos prestados encima de todas nuestras cosas que nos rodean. Punto 13. Nuestro único territorio espiritual en la vida es el uso de las representaciones. La divinidad hizo que nosotros usáramos el uso de las representaciones mientras lo demás no depende de nosotros. Quiero detenerme en este punto. ¿Qué hablábamos recién? ¿Dónde está la administración de nuestra vida? ¿Qué es lo que podemos administrar realmente, libremente, fuera de toda trabas, fuera de todo impedimento? Nuestra voluntad. ¿Qué es lo que no depende de nosotros? Lo que nos acaece, lo que nos sucede, lo que nos pasa. Entonces la divinidad hizo que nosotros usáramos el uso de representaciones. ¿Cuáles son las representaciones? Decir si esto es bueno o malo, si con esto me preocupo, me angustio o me tranquilizo, si con esto me alegro. Habla Epicteto, te puede decir al exilio sonriendo y nadie va a impedir de que te vayas muerto de la risa al exilio. Nadie te va a impedir, como hizo Sócrates, de beber calmo la cicuta cuando lo obligaron a ello. Nadie te va a impedir de eso. Así pues, no nos dio un cuerpo y un patrimonio libre y sin trabas, porque finalmente no es nuestro. Lo que sí nos dio la divinidad es la capacidad de impulso y repulsión, de deseo y rechazo, en otras palabras, la de servirnos de las representaciones. Voy a llegar hasta el punto 15 y ahí voy a dar la palabra. En el punto 14, tenemos otra promesa estoica. Ocúpate de tus representaciones, cifra en ellas tu bien, entonces nunca tendrás trabas, angustias, reproches y adulaciones a nadie.
Si nos ocupamos de nuestras representaciones y ciframos en ellas nuestro bien, nunca hallaremos impedimentos, ni trabas, ni angustias, ni reproches, ni adulación a nadie. ¿Por qué? Hagamos un ejemplo absurdo a lo mejor, que di en la clase anterior. Si un pistolero te apunta y te dice, dame tu billetera y te mato, y tú le dices, mátame, no me importa, no tengo ningún apego a la vida, hasta ahí llegó el asaltante. No logró intimidarte, no logró angustiarte. Si alguien te insulta, y en eso trabajan bastante los estoicos, y te dicen, eres un idiota, y tú en vez de enfadarte le dices, en realidad soy mucho más idiota de lo que tú crees. Hasta ahí llegó su insulto. Y tú no vas a caer en la ira, porque tú manejas las representaciones. Tú decidiste por ti mismo si enojarte y responder al insulto, o jugar con ese insulto, autoinsultándote y exagerándolo al máximo. Con eso le baja la guardia a los demás. Entonces, si nos ocupamos de nuestras representaciones y ciframos en ellas nuestro bien, nunca, dicen los estoicos, hallaremos impedimentos, porque no hay impedimentos. No logro prosperar en este juicio. Ok, ya sabemos. La divinidad sabrá si esto va por el buen camino o por mal camino, si lo tendrá o no lo tendrá. Por lo tanto, ya no hay impedimento. Desde el momento en que tú lo entregaste a la divinidad y dijiste, bueno, esto que sea lo que Dios quiera, se acabó el impedimento. Ya no hay trabas, ya no hay angustia, no hay reproche, no hay adulaciones a nadie. Ya no tienes que ser el chupamedia para lograr determinadas cosas, porque sabes que simplemente lo vas a lograr si lo tienes que lograr. Tú vas a hacer lo que depende de ti. Y termino con esta frase. Dice Epicteto que la Ilíada no es otra cosa que una representación y un uso de las representaciones. A Alejandro se le representaba que había raptado a la mujer de Menelao, a Helena le representaba que le seguía. Si Menelao hubiera tenido la representación de que sentía que era una ventaja verse libre de tal mujer, ¿qué habría sucedido? Adiós la Ilíada, y no solo ella, sino también la Odisea. Todo depende de nuestras representaciones. Voy a volver atrás, no sé, para sacar la pantalla. No, creo que no me es fácil hacer esto. Les dejo abierto el micrófono para comentarios, preguntas, o lo que ustedes deseen de lo que hemos visto hasta hoy. Mario. Sí, Vanessa. Sí. Me parece todo maravilloso, yo conocí algo, pero quisiera saber qué método aconsejan ellos, si es que lo hacen, como para llegar a eso, porque en el fondo ese es el fin, pero ¿cómo es el proceso para una persona llegar realmente a poder tomar esa actitud? Buena tu pregunta, Vanessa. Ellos recomiendan llevar un diario. De hecho, Marco Aurelio llevaba un diario y sus meditaciones, que es un texto básico o elemental del estoicismo, no es nada más ni nada menos que su propio diario de vida. Pero es un diario de vida no en el clásico sentido de contar, bueno, hoy en la mañana fui al supermercado, estuve una hora haciendo la fila, y se me olvidó traer los helados. No, eso no es lo que pretenden los estoicos, sino que hacer un diario de vida respecto de las adversidades que tuviste durante el día y cómo reaccionaste emocionalmente frente a ello. Entonces, en general, el mismo Pigliucci recomienda hacer 3 preguntas. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho mejor? Pero frente a esas 3 preguntas, yo te diría que hay una pregunta adicional que el punto 1 que estamos viendo en esta clase, el primer principio, digamos, del estoicismo, que es ¿qué es lo que estuvo en mí? ¿Qué es lo que no estuvo en mí? Y si tú analizas en ese diario, ¿qué es lo que te preocupa? Por ejemplo, si tienes una preocupación de algo futuro, viste un examen, no sabes si lo vas a aprobar o reprobar, yo acabo de dar un examen, ya entregué lo mejor de mí, estudié todo lo que tenía que estudiar, ahora la calificación le pertenece al profesor, no me pertenece a mí, es ajeno a mí, entonces por lo tanto ya no es lo mío, no tengo que preocuparme. ¿Voy a aprobar el ramo o no lo voy a aprobar? Dios dirá. Eso básicamente. Muchas gracias. Por otro lado, Vanessa también dice el mismo Marco Aurelio, si tú te angustias
y tienes dificultades. ¿Por qué está aconteciendo ahora eso? Porque te falta entrenamiento, porque tenemos que entrenar día a día, porque la vida es una escuela de entrenamiento, es un gimnasio completo. Por lo tanto, si quieres hacer los 100 metros planos, tienes que hacer ejercicio todos los días para lograrlo. Gabriel, ¿tienes pregunta? No. Sí, tengo un par de preguntas. Bueno, de partida nuevamente, gracias por esta charla, yo creo que son súper interesantes. Me gustaría, como un feedback, ver más como PPT, como todos los 13 puntos que hablaste, como yo creo que la imagen, leer, y yo creo que como es como una fotomecánica, cuando tú ves algo, te queda más, lo puedes inyectar. Tercer punto, lo que tú comentaste, hay mucha gente que le echa la culpa a la sociedad o a la familia, a la señora, a la polola o a los compañeros de trabajo. Sí, efectivamente es así. Pero somos seres interpersonales. Eso significa que tenemos que relacionarnos con gente. Sería re fácil vivir en una isla y lo estoico, yo diría, estoy pensando en voz alta, si estoy en una isla, sería re fácil porque podría administrar mi cerebro, podría analizar todo lo que hizo el estoico y la vida, de la empatía y todo el tema. Pero somos entes que somos sociables, ¿cachai? Nos manejamos con gente. Yo tengo un caso de un amigo que después del estallido social ya no somos amigos, porque le echa la culpa a la sociedad, que a través de lo que está teniendo ahora Chile, y ahora se agrandó con el tema de la pandemia, le echa la culpa a la sociedad porque él no tiene trabajo, es porque está en una situación de abandono, en una situación que busca y no encuentra. Entonces, igual el estoico, estuve analizando después la reunión del otro día, estuve leyendo bastante estoico, que es re fácil del vaso medio lleno, pero el medio vacío igual te afecta. Entonces, ¿cómo es hacer o cómo dar un paso más adelante para que tú puedas ver el mundo más lindo, de decirlo de alguna forma, más maravilloso, teniendo toda esta, perdón que lo diga así, toda esta mierda que está sucediendo, todo lo que está pasando, y que no te deja ver el horizonte? Bueno, ¿te gustaría recuperar a tu amigo? No, obviamente el dominio no depende de mí. O sea, mi amigo, perdón, mi amigo, sí. Si él piensa diferente, Si él piensa diferente, ¿no? me gustaría, pero yo no voy a compartir con esa, no voy a tirar ese peso encima para recuperarlo. Porque él piensa de que a través del 18 de octubre, la pandemia, la culpa es de la sociedad, no de él. Ok. Ya, me queda claro, Gabriel. Mira, los estoicos dicen lo siguiente. Dice que la divinidad nos pone a nosotros como si fuera un teatro, con distintos roles, como si fuéramos actores de diferentes papeles. Entonces, yo tengo varios papeles, como Mario Chilling. Tengo el papel de papá, tengo el papel de hijo, de amigo, de hermano, de ex marido, de, no sé, novio, distintos papeles, ¿te fijas? Y lo que debo hacer es vivir conforme a la razón, conforme a la racionalidad y conforme a la naturaleza, dicen los estoicos. Y vivir conforme a la naturaleza es ser la mejor persona en cada uno de mis roles. Es decir, tengo la carga de ser un muy buen papá, un muy buen ex marido, un buen amigo, un buen, qué sé yo, hermano, etc. Si tu amigo anda despotricando por el mundo,
Pobre de él. Invítalo a las clases de estoicismo para que él pueda verse liberado de esa carga. Pero no es problema tuyo, es ajeno tuyo, no depende de tu voluntad. Pero ¿de qué depende de ti? ¿Qué cosa sí depende de ti? Que desarrolles la paciencia, que desarrolles la tolerancia, que desarrolles la benevolencia y que te ejercites con él. Él es un sparring, te va a provocar a lo mejor con sus cosas que te provocan irritación. Es tu sparring, justamente para que desarrolles tus virtudes, para que seas buena persona. No importa que seas mala persona. Yo le decía a alguien que me consultaba, mi mamá es terrible, es una mala madre. Ok, es mala madre, bueno, pero tu rol es ser buena hija. No, pero es que es mala madre conmigo. No importa, sé buena hija. Y vas a ir venciendo esa espiral de odio, a lo mejor que tienes supuestamente tu madre, porque te vas a comportar de forma pareja y de manera benevolente. Y de paso va a ir desarrollando la virtud de la tolerancia, la paciencia, en fin. Esa es la invitación que nos hace el estoicismo. Nuevamente, volvemos al punto de ser soldado. Estamos aquí para la guerra. ¿Desde cuándo el soldado está para estar tomando trago y echarse para atrás y estar tocando la guitarra y cantando canciones de Silvio Rodríguez? No, no está para eso. Está para luchar. Estamos en la vida justamente para eso. Ese amigo está ahí justamente para meterte el dedo en la llaga, para desarrollar tu virtud. O si no, búscate otros amigos que no desarrollen ninguna virtud. ¿Y cuál va a ser la gracia? No va a ser ninguna gracia. No estás desarrollando nada, no estás combatiendo, no estás en combate. Estás en campaña relajado. Eso, Gabriel. ¿Algún otro? Voy a pescar, vengo enseguida. Yo, ¿Quién es yo? la Lorena Moya. Lorena Moya, ya. Sí. Don Mario, quería preguntar, ¿cuál es el papel que juegan los dioses? Se supone que en Roma y Grecia muchos dioses, muchas características. ¿Cuál es el papel que juegan los dioses con el estoicismo? Porque el estoicismo, por lo que usted decía, ¿cierto?, tiene como la característica del daimon, que es solamente el espíritu que te juega un papel bueno, un papel malo. Sí, claro. Ya, esa es pregunta número 1. Ya. ¿Cuál es el papel que juegan los dioses en el estoicismo? Y la pregunta número 2, ¿cuál es el fin? Es decir, después que me muero, ¿cuál es el fin final del estoico? ¿Llegar al cielo, llegar al infierno, reencarnar? Buenas preguntas. Buenas preguntas. Ya, ahora escucho, buena respuesta. Ojalá. Los estoicos son respetuosos de las creencias religiosas de los griegos. Sin embargo, ellos tienen su concepción de un Dios más bien filosófico, que es lo que hablamos recién, este concepto del Dios Logos. Por lo tanto, Dios tiene distintas manifestaciones, y esas manifestaciones están a través de todo el universo, y están dentro nuestro, y están en todas partes. No hay una gran incompatibilidad, no se meten en la pata de los caballos. Yo en los textos no he leído jamás que digan, mira, Afrodita sí, Zeus no, o el Dios tanto está en la razón. Ellos no cuestionaron eso. Respecto de la vida ultraterrena, hay ignorancia, incertidumbre, porque los mismos estoicos dicen, no sabemos qué es lo que querrán los dioses de nosotros después de esta vida. Hablan de que hay una sobrevivencia del alma, pero también creen que el alma puede morir. Entonces hay una perspectiva incierta. Y me alegra que sea así, porque son filósofos. No constituye una religión. Si dijeran, va a pasar esto, va a pasar lo otro, entonces ya yo no sería Mario Schilling, profesor de filosofía estoica, sino que sería el padre Schilling o el predicador Schilling, tratando de tener feligreses. Y la idea es justamente que sea una escuela de pensamiento. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. La Bárbara. Ah, Venga, No, dale tú primero. Dale tú primero, Bárbara. Bárbara. gracias. Bueno, el estoicismo, me imagino que al igual que el budismo, podría ser en el fondo monoteísta, por así decirlo, ¿cierto? Tienen un solo Dios, pero... No, habla siempre de los ¿No? dioses.
Siempre habla de Ah, los de dioses los, en plural. perfecto, Sí, sí. de los dioses, porque en el fondo el budismo cree en un dios en diferentes representaciones, ¿cierto? No, el budismo es ateo. El budismo no cree en Dios, cree en la ley del karma. No, en la ley del karma, pero tiene una figura que es Buda, en el fondo. No, pero Buda no es Dios, sino que es un iluminado. Es un hombre iluminado, pero no le, Iluminado, no le rezan a él. No, no hay divinidad en el budismo. El budismo no tiene un concepto de Dios. A pesar de que hay ciertas corrientes budistas que sí le rezan a, a determinadas deidades, pero que no tienen la exacto. particularidad de ser el creador del universo o el origen del hombre. En eso no hay mucha nitidez en el budismo. Ah, porque como Buda se representa en diferentes imágenes, por así decirlo, como del pensamiento, de la meditación, del amor, de la entrega. Quería ver si es que había algo como cruzado con, Sin embargo, como con el... el budismo dice, tomo refugio, dice, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en la Sangha y en el Dharma. Es decir, la Sangha es la comunidad, el Dharma es la doctrina y Buda La como doctrina. el ser iluminado. Pero no es propiamente tal una deidad, no se habla que Buda habría sido el creador del universo, porque Buda, de hecho, era Sí, Siddhartha lógico. Gautama, un príncipe, todos más o menos saben la historia. Ah, perfecto. Me queda claro. Benjamín, Muchas gracias gracias. Bárbara. Benjamín Chufanega. Una consulta, por lo que estoy viendo acá, el estoicismo tiene, como lo que entiendo, se puede apreciar como una especie como de, por lo que aprecio, como de mecanicismo, determinismo. De hecho, lo asocio un poco al pensamiento de Leibniz, con el concepto de como que el mundo es y uno tiene que entender que hay cosas que no puede controlar y por un lado hay cosas que pueden ser buenas, pero para el otro lado pueden ser malas. Pero siento que hay como una especie de mecanicismo, o como que todo está, hay cosas que no se pueden controlar, pero están determinadas. En cierto sentido, sí, Leibniz recoge a los estoicos, el concepto de este es el mejor de los mundos posibles, Posible. claro, podríamos decirlo perfectamente en los términos estoicos. Lo que te está pasando a ti en tu vida personal es el mejor de los mundos posibles, a pesar de que puedas no estar muy conforme con que tu mundo no sea el mejor de los posibles. Pero el estoicismo habla de que lo que te está ocurriendo a ti en tu vida personal es algo a la medida tuya, como si fueran clases particulares de los dioses para tu entrenamiento personal. Así que en ese sentido sí comparto tu apreciación. Gracias, profesor. Encantado, Benjamín. Hola, profesor. Sí, Disculpa, no, te pregunto tú primero. ¿quién? ¿Gabriel? ¿No? ¿José? ¿Kenis por acá? ¿Kenis? Hola, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Kenis. Primero, darle las gracias, la verdad que encuentro muy lindo el poder compartir el conocimiento que usted tiene. A pesar de mis 40 y tantos años, la verdad que nunca le haya dado el tiempo a leer o a empaparme un poquito del estoicismo y la verdad que lo encuentro muy lindo. Así que primero que todo le doy las gracias y ojalá que sigamos compartiendo esas temáticas, la verdad que a mí me alegra mucho. Lo segundo, sí, en este afán de búsqueda que creo que estamos todos los que andamos por acá, fue la posibilidad en algún momento de leer bastante de lo que es el taoísmo. Y la verdad que leerlo para mí es una poesía, es muy lindo, muy bello. Pero lo encuentro tan lejano, para mí, yo creo que en ciertos aspectos, como lo representa de repente los textos taoístas, algo tan sublime que lo veo tan lejos, pero hoy día leo un poco de estoicismo, lo escucho a usted y lo veo mucho más práctico, mucho más simple en la explicación. Pero la verdad que en la profundidad tengo la sensación, el sentimiento de que vamos a lo mismo. Entonces, mi pregunta en el fondo es, ¿qué cree usted, profesor, que puede ser tan cercano al estoicismo y tal vez un poquito más lejano otra
otras líneas que uno las ve como tan sublimes, Sí. tan divinas. Lo que han dicho los comentaristas del estoicismo es que justamente tiene esa particularidad porque nosotros vivimos en un mundo occidental, en un mundo judeo-cristiano, heredero de la civilización greco-romana. Entonces, lo que plantea el estoicismo para los romanos no es muy distinto de lo que tenemos hoy en día. Hoy nosotros somos romanos en cierta medida, y somos unos romanos que tenemos computadores, que tenemos iPhone, pero tenemos los mismos problemas que ellos. Tenemos problemas de infidelidad, tenemos problemas con la crianza de los niños, tenemos problemas en el trabajo, tenemos dificultades con el uso del tiempo, con nuestras enfermedades, con nuestras angustias, con nuestra preocupación del futuro. Y para mí lo que me encanta de esta filosofía, y por eso he querido compartirla y ojalá formar una comunidad lo más grande posible, es que te da sentido a la vida y te hace vivir de mejor manera. Y parte de mi propósito de formar esta escuela de filosofía estoica es que cada uno de ustedes transmita y ayude a otras personas que sean verdaderas luces, ayudando a otras personas, porque se van a dar cuenta que haciendo eso se van a beneficiar y van a tener felicidad. Y se va a cumplir en el fondo nuestra propia naturaleza, que somos politicón, somos seres sociales, somos animales sociales, y que estamos, de acuerdo a la filosofía estoica, para servir a otros. Y esa vocación de servicio, de servir a otros, de ayudar a otros, ser útil a otros, es lo que nos recompensa internamente. La búsqueda solo de bienes materiales nos da satisfacción inmediata en cuanto a los placeres. Obviamente que es rico tener una buena casa, que es rico tener un buen auto, un bonito reloj, o vestirse bien, poder pagar las deudas, etc. Eso nos da cierta tranquilidad. Pero cuando tienes todo eso, y es cosa que ustedes vean las biografías que aparecen de los grandes actores, de los grandes magnates, terminan en la droga, terminan borrachos, terminan suicidados igual. Algo les faltó, o sea, lograron satisfacer todas las necesidades básicas, todas las necesidades de lujo, pero aún así no llenan su vida. El estoicismo te ayuda a llenar la vida. Tiene, para mi gusto, una pequeña debilidad, que es lo que me ha pasado después de estar empapado un poco del estoicismo, que es no tomarte muy en serio los problemas ajenos, porque estás tan acostumbrado a decir que los problemas propios están hechos para tu propio entrenamiento, que alguien te dice, mira, estoy pasando por tal cosa, entonces uno dice, no es un gran problema, es algo que puedes superar, y entonces pueden decir, oye, qué poco empático eres. Los estoicos dicen que debemos tener una actitud empática, que debemos decir, sí, qué pena lo que te está pasando, pero no comprometernos emocionalmente con ello. Porque en el fondo te va a dar una visión de que todo lo que te está pasando es por entrenamiento, y lo que le está pasando al resto es un entrenamiento personal para ellos. Ahí yo creo que hay un trabajo por hacer. Pero justamente la virtud del estoicismo es que es filosofía, no es religión, es un pensamiento que se puede cuestionar, está abierto a cuestionamiento, esto no es un catecismo, no estamos dando los dogmas para que cada uno lo lleve, puede que ustedes crean en Dios o no crean en Dios. Si no creen en Dios hay que hacer un replanteamiento del estoicismo, que es lo que yo no logro entender de Pigliucci. Pigliucci es un estoico moderno, contemporáneo, que ha escrito bastante y ateo. Digo, bueno, entonces lo que te pasa, ¿por qué te pasa? Y te estás entrenando para desarrollar una virtud, pero ¿con qué fin? No le veo mucho sentido. Yo he pasado por momentos de escepticismo, he sido ateo en mi juventud, y finalmente lo único que he cosechado de esa postura filosófica y escéptica son depresiones. Porque finalmente no es muy terapéutico el ateísmo. O sea, si todo lo que te está pasando no tiene sentido simplemente por mala suerte, por un infortunio que no tienes nada que hacer, bueno, entonces adhiere a otra doctrina filosófica. Ándate con los existencialistas,
no sé, o abraza un poquito a Kundera, que dice Kundera que con el humor podemos salir del paso, pero el estoicismo nos ayuda a dar una visión un poquito más clara de las cosas malas que nos ha pasado. Y todos nosotros que estamos acá somos testigos vivientes de personas que hemos sufrido, que lo hemos pasado mal, que nos han sucedido situaciones desagradables o tristes, pero ahora con esta doctrina podemos enfrentarla de la mejor manera y mirar el pasado con una lectura mejor. Y decir, bueno, ¿por qué pasé? A ver, ¿por qué me regalaron todas estas cosas? ¿Por qué me regalaron una cesantía? ¿Por qué me regalaron la pérdida de un ser querido? ¿Por qué me regalaron un divorcio? ¿Por qué me regalaron, en fin, los problemas que ustedes quieran? Y están ahí. De hecho, los estoicos tienen una frase que es muy dura, que le pregunta uno al otro, le dice, ¿qué te ha sucedido? Es que se murió mi hijo. Ya, ¿y qué más te sucedió? O sea, por Dios, o sea, eso es lo peor que te puede suceder, que se te muere un hijo y que pregunte, bueno, ¿y qué más te sucedió? Como si fuera poco. En el fondo, es un mensaje que está dando. Nos va a pasar de todo, y nos puede pasar de todo, y nos puede pasar peores cosas. Séneca fue mandado a matar por Nerón, y él se tuvo que suicidar y murió en un estilo muy parecido al de Sócrates. Epicteto fue esclavo, no lo pasó nada bien, le destruyeron su pie y por eso quedó cojo. Hay filósofos que fueron perseguidos, que fueron torturados. Ojalá ninguno de nosotros pase por esas desventuras, por la tortura, o por el exilio, o por la cárcel. Pero justamente la filosofía estoica nos prepara para todo lo malo, para enfrentarlo a través de nuestras representaciones y tener una mejor actitud frente a ella. Eso. Don Mario, Muchas gracias, a profesor. modo de compartir, bueno, yo soy educadora de párvulos. Ah, muy bien. Sí, y resulta de que siempre he visto que la filosofía, bueno, está bien alejada de lo que es la educación y el permitirnos bueno, nosotros tuvimos filosofía, pero los jóvenes de ahora, es la patita coja de educación. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que yo bueno, yo profeso la metafísica, pero llegar al apoderado se me hace muy difícil de la parte metafísica. Ya. ¿Me entiendes? Y la parte metafísica tiene mucho complemento con el estoicismo, entonces ahora esta pandemia me llegó acá, de hecho he leído mucho, y los audiolibros también y todo el cuento, y tiene mucho a la par, entonces se me hace mucho más fácil plantear el tema, qué sé yo, como historia, que hubieron estos pensadores, más que de una parte que es como mal vista por la sociedad. Entonces, a modo de compartir, porque la metafísica no es bien vista por algunas aristas de la sociedad, pues sobre todo católicos, pero el estoicismo es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida, y lo positivo que tiene es que no es incompatible para el Por nada. cristianismo. De hecho, Saulo de Tarso, San Pablo, era estoico. Y hay muchos pasajes de Pablo que son casi un copy-paste de lo que decía Epicteto, lo que decía Séneca. Y Jesús también, pues, Jesús también se ve un hombre muy estoico en su comportamiento, también en su filosofía de visión del mundo. Sí, por eso yo no lo veo incompatible con prácticamente ninguna doctrina, y claro, los líderes pensadores, lo que yo veo es esa dificultad nomás que recién mencioné. ¿Alguien más? Gracias, Lorena. Yo, profe, yo estaba después de que... José Lazo. Sí, profe. Ya, cuénteme. Disculpe, tengo la pregunta. Usted hablaba que los estoicos veían la vida como un entrenamiento, y a las demás personas que conocíamos como compañeros de entrenamiento. Si este es el entrenamiento, ¿cuál es la puesta en escena? ¿Para qué entrenamos? ¿Para qué es como toda la vida? ¿Para qué es tanta preparación? ¿Creen en alguna vida después de la muerte o algo por el estilo? Sí, bueno, eso mismo me habían preguntado recién. Los estoicos no tienen certeza de qué es lo que va a pasar después de la vida,
pero dicen que nosotros somos espectadores e intérpretes de la divinidad, y que estamos acá para el desarrollo de virtudes, y que tenemos la capacidad que no tiene ningún animal en todo el planeta, digamos, que es la capacidad de darse cuenta de que existimos, de que vamos a morir, y de que hay una comprensión respecto del orden o el cosmos en general. En el desarrollo de la virtud, ese entrenamiento es justamente la posibilidad de obrar conforme a la naturaleza y ser seres racionales, seres mucho más racionales y hacer el bien. Dice que las personas que hacen el mal no se benefician a sí mismos, sino que se perjudican, y que los dioses van a beneficiar a quienes hicieron el bien y no a los que hicieron el mal. No se habla de un concepto de infierno, de castigo para los pecadores, por decirlo así, pero tampoco hay mucha nitidez de cuál va a ser el premio ultraterrenal. Por eso que en ese sentido el estoicismo no es una doctrina religiosa. No hay un premio después de la vida, sino que el premio está aquí. Si tú eres capaz de tener ataraxia y de tener apatía, vas a poder enfrentar las dificultades de la vida de mucho mejor manera que el resto de las personas que no conocen estos conceptos. De hecho, yo creo que a partir de ahora, de las cosas que hemos visto, van a poder vivir una vida o van a empezar a tener una visión de sus propios problemas en forma distinta de lo que tenían antes de empezar esta clase. Ese por lo menos es mi propósito. Si empiezan a llevar su diario de vida con estos análisis, se van a dar cuenta que van a tener más tranquilidad y menos preocupaciones. Y si tienen menos preocupaciones y menos angustia, ya tienes un premio gigante, que no te va a ganar un infarto cardíaco o una trombosis en cualquier momento. O sea, ya vas a tener una mejor salud física, una mejor salud mental, vas a estar más tranquilo, vas a estar más pacífico y menos conflictivo en tus relaciones con tu familia, con tus amigos. Si tienes una persona que es muy jodida en la familia, anda a entrenar la paciencia. Y vas a ver cómo te vas transformando poco a poco en un estoico. Y van a decir, pero ¿qué estoico este tipo? Profe, disculpe, y la otra cosita. Tengo un poco la inquietud, cuando hablamos de estoicismo sí se entiende muy bien la idea, pero a mi modo de ver, quizá los estoicos guardaban como la serenidad y la calma y entendían que no podían actuar contra ciertas cosas que nosotros sí. Me explico un poco mejor. No sé, por ejemplo, hay precauciones o acciones que nosotros podemos tomar hoy en día que los estoicos quizás no podían. Por ejemplo, el tema del traslado. Bueno, si me demoro 10 horas de llegar aquí a 10 kilómetros adelante, bueno, será, pues no hay nada que hacerle. Pero hoy en día nosotros sí podemos tomar decisiones como esa, y no tomar decisiones que ellos no podían tomar de forma apropiada, quizás nos genera una angustia y nos genera como una especie de sufrimiento que ellos jamás experimentaron porque jamás se lo plantearon. No sé si se entiende muy bien la pregunta. Sí, creo entenderla. Mira, el estoicismo no es una apelación a que seamos unos flojos, ¿ah? No es, esto no depende de mí, no trabajo, bueno, Dios dirá si me llega plata o no me llega plata, si hay pobreza, qué sé yo, mejor me quedo en mi casa durmiendo. Muy por el contrario, dice, levántate temprano, tú no fuiste creado por los dioses para ser un perezoso, sino que trabaja, ocúpate. Incluso dice, te andas angustiando. ¿Por qué te andas angustiando? Igual que los niños, que cuando andan solos se inventan juegos y se distraen durante todo el día. Llena tu día de actividad. Realiza las cosas para las cuales eres útil para los demás. Sé útil para los demás siempre, constantemente. Entonces es una ética que nos habla acerca de ser mejores personas y de hacer las cosas bien. De tal manera que yo tengo que hacer siempre esa distinción. ¿De qué depende de mí? ¿Depende de mí llegar antes a mi trabajo o no depende de mí llegar antes de mi trabajo? Si depende de mí, lo hago. Si no depende de mí, por supuesto. Si el metro se descompuso, si iba en mi auto y pinché una rueda, no te angusties, no depende de ti, fue una adversidad y me hago cargo de eso dentro de lo que me puedo hacer cargo. Cambiaré el neumático, llamaré, pero no me puedo angustiar porque voy a llegar atrasado. Ya llegué atrasado. De todas maneras voy a llegar atrasado. Entonces, eso ya no depende de ti, eso es ajeno a tu voluntad.
Perfecto, Estoy profe, muchas haciendo un gracias. poco una caricatura de lo que hemos dicho, porque esto tiene un sentido más amplio. O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer por mí? Y es el desarrollo de virtudes. Controlar mis deseos, controlar mis aversiones, desarrollar mi paciencia, desarrollar mi templanza, eso depende de mí. Entonces siempre tengo la posibilidad de desarrollar alguna virtud estoica. Profesor, disculpe, una última consulta, nada que ver con el contenido. ¿Tenemos alguna plataforma en donde subamos las clases o bibliografía para que todos podamos estar aportando ahí? Sí, bueno, nosotros estamos creando ahora una página web que yo los quiero invitar a todos que sean parte de ella, que poner sus nombres como asociados de la Escuela de Filosofía Estoica, que puedan participar, que puedan escribir, que puedan subir investigaciones. Ahí estoy poniendo bibliografía. Y la idea es que participemos, formemos comunidad. Sí, sí, esa es la gracia de lo que estoy planteando. Y por eso siempre se pensó sin fines de lucro. Yo lo que he pedido es una colaboración por los certificados de $5, que es una cifra lo más baja posible para poder seguir pagando el Facebook, para que tengamos más seguidores y ese tipo de cosas. Pero la idea es que participemos todos en forma gratuita y que difundamos esta filosofía. Estamos parte de una gran familia de estoicos el día de mañana. Así que estamos trabajando para usted. ¿Ah? Ahí Cool. Ya, profe, entonces, ¿estoy con Chile en Facebook? está Escuela de Filosofía Estoica en Facebook, está en Instagram, y próximamente, yo creo ya la próxima semana, saliendo el 18, vamos a levantar la página web. Y ahí Perfecto, yo los voy a gracias. invitar a todos ustedes Profesor, para participar. profesor, ¿Sí? acá con Roberto. Roberto. Primero que todo, felicitarlo por su charla. Me pareció Muchas muy gracias. interesante. No se imaginan la cantidad de reflexiones que generó en mí. Y yo quería compartirle una apreciación y también escuchar su opinión al respecto, con respecto al punto 10 de su presentación. ¿Ya? Como recuerdo, en el punto 10, usted toma el ejemplo del vaso. No, La interpretación del vaso ¿Ya? en cuanto a si es bueno o es malo, se relaciona con el principio, llamémoslo, ontológico, de que el lenguaje construye realidad y nosotros vamos determinando si el vaso tiene un efecto positivo o negativo. Ya, estoy claro en ello. El punto es que también yo reflexiono de que el ser humano es un ente social e histórico. Por ende, también la experiencia a través de los años van construyendo también una sistematización de esta realidad. Y usted mencionó en el punto de uno ejemplo, y voy a concentrarme en uno con respecto a perdí el empleo. Sí. Tengo una situación de desempleo y esta se relaciona a la situación económica. Pero yo también quiero entender que esta situación, si bien desde el punto de vista estoico, lo podemos abordar de acuerdo, es una situación económica, yo veo cómo esto me afecta, pero también veo que hay un factor, digamos, social, o sea, el efecto del desempleo puede, digamos, afectar según la posición en la que se encuentra cada individuo. Para algunos el desempleo puede ser fatal porque su situación económica personal no es la misma de otra persona que tal vez perdió también un empleo. Claro. Y yo ahí también puedo integrar el clásico concepto dialéctico, que también puede, digamos, de ahí como hilar el conflicto económico según el individuo. Entonces le quería preguntar, profesor, ¿qué opina al respecto en ese punto? O sea, tenemos que entender que la realidad varía también según el desenvolvimiento en que se encuentra cada individuo. También quería ver ese punto, cómo usted interpreta desde el estoicismo el conflicto dialéctico.
también presente en la sociedad. Eso, profesor. Bien interesante tu pregunta. Mira, respondiendo primero el aspecto dialéctico, los estoicos son discípulos de Heráclito, y Heráclito de Éfeso es considerado el padre de la dialéctica, por eso dice, la lucha es la madre de todas las cosas, hay oposición, y dice que es un principio del universo, el principio del universo que es opuesto, pero también que muta, y ahí está el concepto pantarrei de Heráclito de Éfeso, es todo cambia, todo muta, no nos bañamos 2 veces en el mismo río porque las aguas cambian. Entonces, hay un tema que vamos a abordar en las clases siguientes. Yo tengo material de sobra para que estemos mucho tiempo juntos. Y la idea es ir avanzando poco a poco. Yo lo que he tratado en esta clase es apenas el punto número 1. Entonces falta mucho de los estoicos, y mientras más avancemos yo creo que se van a entusiasmar más. Yo por lo menos soy un entusiasta, me he fanatizado absolutamente con el estoicismo, y me encanta leerlo y releerlo, y dar clases para mí es una satisfacción espiritual enorme. Respondiendo a tu pregunta, si tú estás cesante, un estoico te podría preguntar ya, ¿y qué te pasa con esa cesantía? No, es que estoy abatido, estoy deprimido, estoy triste, no quiero levantarme de mi cama. Esa no es la actitud estoica. Porque dice la representación. ¿Cuál es la representación que tiene? No, que esto es terrible, es agobiante, me voy a morir de hambre, no voy a poder mantener a mi familia. Entonces un estoico te diría, ¿y qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? A ver, ¿qué actitud puedes tener al respecto? ¿De abatimiento? El estoicismo dice, la divinidad no quiere cobardes, te estás comportando como un soldado cobarde. O sea, estás viendo llegar el enemigo y en vez de salir a luchar con lo que puedas, te estás rindiendo, estás levantando los brazos, estás poniendo una bandera blanca y suplicando que no te maten. Esa no es la actitud estoica. La actitud estoica es tener serenidad, imperturbabilidad y hacerte cargo de lo que puedas hacerte cargo. Y de buscar. Y si no puedes encontrar empleo, entonces vas a tener que ser independiente. Bueno, ¿y cómo puedo ser independiente? No sé, sale a vender Super 8, consigue plata y empieza a vender alguna cosa en la calle, pero algo tendrás que hacer. Esa es la actitud estoica. No analiza respecto de la situación social, la economía, el intercambio de China con Estados Unidos y los problemas que puedan tener a ese respecto. Está más interesado en la persona de carne y hueso que está viviendo en ese minuto una desgracia, como puede ser la cesantía, o como puede ser una ruptura matrimonial, que también es un factor de estrés muy grande. Bueno, ¿qué vas a hacer con esta ruptura matrimonial? ¿Qué te va a abatir? ¿Va a llorar toda la vida? Nuevamente el soldado, ¿te vas a rendir o te vas a levantar? Por ahí va, Roberto. Sí, profesor, lo comprendí. Igual también me surge igual la duda, el estoico independiente igual puede tener una postura crítica, porque, o sea, yo no es que quiera ser insistente, pero sigo con la idea de que toda persona somos entes sociales, por ende, como estoico, me imagino que igual uno tiene que tomar posturas que a veces implican efectos a nivel colectivo y no solamente individual. Bueno, los estoicos sí se metían en política, a pesar de que Séneca le advertía a Lucilio constantemente de que no lo hiciera. Decía, te vas a ganar muchos problemas al respecto. Y Séneca predicaba la moral con el marroco abierto, porque él era asesor de Nerón, o sea, estaba en la corte justamente del Imperio Romano, tenía puestos absolutamente delicados. Quizás por lo mismo recomendaba eso, porque tuvo consecuencias nefastas. Bueno, Séneca también hablaba acerca de la prudencia en el uso de las riquezas, y Séneca era el hombre más rico de Roma. Entonces, bueno, se dan esas contradicciones, pero no quiero que juzguemos a los filósofos por sus vidas personales, porque si no, ninguno de nosotros nos salvamos.
¿Alguien más? Profesor, yo sí, Matías. Matías Ávila. ¿Existe alguna relación con respecto de los estoicos con los gnósticos con respecto a las figuras de Dios? Porque ambos dicen que Dios está dentro de uno. ¿Existe alguna relación? No lo sé. Derechamente no sé mucho de los gnósticos. Yo los conozco someramente. Así que no podría darte una respuesta. Te agradezco igual la pregunta. Mario, ¿puedo aportar un poco en ese sentido? Sí, claro. Los gnósticos creen más bien en un Dios universal parecido al Dios de Spinoza. Ok. ¿Ya? No sé qué otra pregunta podría responderte al respecto, pero esa es la idea. Mira, nosotros vamos a tener un capítulo para hablar de la divinidad desde la perspectiva estoica. Tengo material bastante abundante al respecto, así que allí ustedes podrán sacar sus conclusiones a partir de las otras doctrinas que ustedes conozcan y estén más familiarizados, y podrán encontrar los vasos comunicantes que hayan. Así que encantado que sigan adelante, y cuando lleguemos a la divinidad, ahí podremos profundizar ese aspecto. Pero el tema de la divinidad lo vamos a ver como en 8 semanas más o menos. Porque lo que tengo pensado es que avancemos también con la actitud estoica frente a situaciones negativas. Veremos también la vista panorámica, que es un concepto muy importante dentro del estoicismo, y un tema básico que es la preocupación frente al futuro y las angustias. Entonces eso también viene más adelante de lo que vamos a ver. El tema de la divinidad lo tengo pensado para un módulo que se va a llamar ¿Cómo se debe vivir la vida? Entonces allí está la virtud estoica, el concepto de la divinidad o la razón que gobierna el universo, y allí podremos profundizar esos temas. No sé si hay alguien más o cerramos ya la sesión. ¿Sí? Acá, Mario, Daniel. Daniel, ¿cómo estás, Daniel? Hola, ay, qué bueno, por fin. Bueno, primero que nada, Daniel, acá desde Temuco. Te quiero agradecer la presentación, muy interesante, muy buena. Yo había escuchado algo antes sobre estoicismo en un curso de filosofía que estaba haciendo en Nueva Acrópolis. Alguna vez estuve ahí en Nueva Acrópolis un par de años, y justamente uno de los tópicos que se trata es el estoicismo. Entre ellos me hiciste recordar varios términos que me nombraron ahí, que ya en realidad no me acordaba mucho, pero sí me recordaste cuando me pasaron esa clase que me interesó bastante, ¿ya? Y temas como, por ejemplo, lo que nombraste, la ataraxia, etcétera, y otros términos más. Mira, te quería comentar solamente a modo de comentario. Yo hace ya 2, 3, 4 años más o menos que estoy practicando un tema, no sé si es filosofía, pero podríamos decir como un estilo de vida que se basa en un libro que se llama Un Curso de Milagros. Un Curso de Milagros es un tema filosófico, por así decirlo, una forma de vida, una forma de ver la vida que es no dualista, ¿ya? En el fondo lo que quiere decir que, a grandes rasgos, lo voy a tratar de explicar porque es medio complicado entenderlo. Yo también soy del área científica, así que para mí todos estos temas son un poco, me cuesta un poco entenderlos, ¿ya? Yo soy como bien racional para mis cosas, números, datos, etcétera. Entonces estas cosas medias metafísicas, medias filosóficas para mí son algo nuevo, pero estoy tratando de entender un poco los conceptos. Okay. Cuando te hablo de no dualista, en el fondo lo que quiere decir que acá, como hay varias, no sé si decirlo, religiones o filosofías que lo dicen, que en el fondo todos somos una sola persona, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros vemos es el reflejo de nosotros mismos que está dentro de nosotros, que nosotros lo reflejamos y lo vemos, ¿ya? ¿Para qué? Para nosotros ir aprendiendo en el fondo de estas mismas situaciones, y para ir sanándonos y lograr en algún momento llegar a unirnos, pues lo voy a tratar de explicar así, a unirnos con la divinidad, o volver a nuestro origen, a nuestra verdadera realidad. Y esto, como te digo, se basa en un libro, y te voy a decir una frase una de las frases bien conocidas del libro,
que habla justamente relacionado a lo que estamos hablando, las situaciones que nos pasan. Dice así: el secreto de la salvación no es sino este. Cuando habla de la salvación, es el secreto como para tú estar tranquilo, para estar en esa paz y volver a conectarte de nuevo con la divinidad. El secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, esto sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién el de agresor, esto sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, esto sigue siendo verdad. Pues no reaccionarías en absoluto ante la figura de un sueño si supieses que eres tú el que se lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efectos sobre ti a no ser que te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Bueno, sabes que relacionado a lo que estamos hablando, me hace mucho sentido y cada vez más ahora en escuela estoy ahí metido también en los temas filosóficos. Me doy cuenta que en el fondo todas las ramas filosóficas, por así decirlo, no sé si está bien la expresión, pero todos los distintos grupos, distintos eh, talleres, filosofía, no sé cómo explicarlo, al final se van uniendo y como que todas van apuntando a un mismo objetivo al final. Y hago la relación justamente entre un curso de milagros, que es algo básico que te lo trata de enseñar, con el tema del estoicismo. Bueno, sería eso como una reflexión, o no sé si tiene algo que decir al respecto de eso. De nuevo, muchas gracias por los talleres, está muy bueno. Yo no pude estar la semana pasada porque justamente a esta misma hora tenía otro taller, también por Zoom, y tenía que estar ahí obligatoriamente. Sí, así que nada, te lo agradezco. La otra consulta era, al respecto, tú ahora mostraste un PDF. ¿Eso de qué libro es? Por favor, para tratar de descargarlo y leer un poquito. Y lo otro, bueno, ojalá esta clase de Zoom haya quedado grabada, si la vas a subir a la página o en YouTube, y si la subes a YouTube, que por favor nos digan bien dónde está para tratar de revisarla, porque estuvo muy buena, como digo, hay muchos conceptos que en realidad es como para pensarlos, leerlos con calma, al menos para mí, como te dije, yo soy del área científica, así que con esto nada que ver, y cada cosa que tú hablas en realidad me hace mucho sentido y necesito como leerla o releerla o escucharla y volver a escucharla. Así que bueno, nada más que nada eso, gracias, saludos desde Temuco, felices fiestas y nos vemos la próxima semana, espero. Chao, chao. Muchas gracias. Vamos a silenciar a todos porque estaba sonando un celular de alguien. Bueno, tengo muy buenos recuerdos de Temuco. Yo trabajé 2 años allá, así que viví en la calle Trizano, cerca de Avenida Alemania. Así que saludos a este temuquense. Mira, respondiéndote, vamos a subir muchas cosas en la web, también en la página de Facebook, donde fundamentalmente nos comunicamos, así que pronto vamos a subir en YouTube, vamos a hacer un canal de la Escuela de Filosofía Estoica, así que ahí va a estar el material. También hay libros que les voy a dar acceso para que ustedes puedan verlo. Yo tengo varios libros míos en Amazon que se pueden bajar por Kindle a un precio bastante módico. Ahí yo tengo el principal, que se llama Mejor llama a Sócrates, cuando ir al psicólogo no es tu solución. Después tengo el libro La lógica de las emociones, donde trabajamos el tema de la estructura de cada una de las emociones, y yo hice una investigación y trabajé una cantidad enorme de emociones y cuáles son las estructuras que ellas tienen. También tengo un diccionario de emociones, es increíble, pero uno cree que las emociones son 4 nomás: alegría, tristeza, enojo y serenidad, pero hay cerca de 300 emociones, y ahí analizo incluso su origen etimológico, su origen histórico, y cómo poder comprender de mejor manera. El diccionario de emociones es sumamente útil para tener vocabulario emocional y saber qué es lo que nos está pasando. Y en la medida que sabemos qué cosas nos están pasando, vamos a comprender a los demás qué es lo que le está pasando a ellos. En fin, ahí pueden cachurear en Amazon. También tengo los 50 engaños de la mente,
donde se establecen las formas que nosotros nos autoconfundimos y falacias por las cuales creemos determinadas cosas. Y pronto voy a subir este curso como libro, el cómo enfrentar las adversidades desde la enseñanza estoica. Yo lo que le estaba enseñando ahora es una síntesis que he hecho de Epicteto, de Séneca, de Marco Aurelio. La idea mía es complementarlo finalmente con Rufo, que recién me llegó el libro, es un libro muy difícil de conseguir, así que voy a incorporar a Rufo. Rufo era el maestro de Epicteto, así que no hay que mirarlo en menos. ¿Mario no tiene ningún libro físico? Sí, están en Amazon, pero pronto los voy a subir. Ahora voy a tener más tiempo, que está muy complicado porque estaba saliendo un magíster en dirección tributaria, así que fue un magíster bastante duro, pero ahí vamos a trabajar para ustedes en forma rápida y eficiente. Así que síganos nomás en la página y en la página web, en el Facebook, en el Instagram, en todos lados, pues, y ahí vamos a empezar a crear comunidad. Respecto a lo que me habías comentado, sí, obviamente el estoicismo comparte con el cristianismo, puede compartir con muchas doctrinas espirituales, en el sentido de que lo que se trata es de convertirnos, como dice el mismo Epicteto, y lo dice Marco Aurelio también, en profesionales del bien, que seamos profesionales del bien. Pero básicamente el énfasis que tiene el estoicismo está en el hecho de cómo enfrentar las adversidades. Por eso el punto número 1 que he querido yo compartir con ustedes. Allí está su fuerte, el producto estrella que tiene el estoicismo. No es una doctrina que dice a cada rato, sé caritativo, sé bueno con los demás, también lo dice en ciertos pasajes, pero está preocupado en nuestro desarrollo personal, en nuestra construcción personal del día a día. Entonces, por eso vamos a encontrar muchos vínculos o canales comunicantes entre distintas doctrinas. Pero lo que no es el estoicismo, y en eso quiero ser claro, no es una doctrina mística donde dice que pensando determinadas cosas tú vas a lograr, que si yo me pongo en estado alfa o hago meditación, voy a lograr determinados objetivos en la vida o me van a pasar sucesos positivos en la vida. Eso está lejos de esta filosofía. Esta filosofía es súper realista, dice, aquí te van a pasar cosas de acuerdo a lo que la divinidad quiere que te pasen y están para tu entrenamiento personal. Acá no hay magia, no hay varita mágica, no hay fórmula divina, ni mística, ni haciendo determinados sacrificios, quemando determinadas cosas o incienso, te van a pasar cosas buenas. Acá la única manera de que te pasen cosas buenas es simplemente manejar tus representaciones. No hay infortunios. Solo depende de ti que los consideres infortunios. Cuando ya veas un divorcio o veas un desempleo como una oportunidad de crecimiento personal, allí está la varita mágica. Ahí es donde realmente empieza a crecer. Y no esperando que siempre te pasen cosas buenas, porque esta vida no está hecha para eso, para que te pasen cosas buenas una y otra vez en forma indefinida. Estamos en un casino y de repente apuestas, te ganas un premio, pero muchas veces sales pagando tú. Bueno, en horas, estamos ya en hora. Les agradezco a todos su concurrencia. Si quieren unir a más personas en esta comunidad, compartan nuestras publicaciones en Facebook, inviten a otras personas. Lo único que yo les pido es que me escriban al correo, porque desde el correo yo les mando el link de Zoom. Y de esa manera entonces nosotros podemos ir creciendo. Creo que tenemos un límite de 100, pero todavía no llegamos a ese límite, así que no hay inconveniente. Y si superamos los 100, tendré que pagar la tarifa de Zoom, que es para superar los 100 y no hay problema. Así que encantado. Muchas gracias a todos por su participación y nos estamos viendo prontamente. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, Mario. Encantado, que estén muy bien. Gracias.